información, pero principalmente es que está tan unido a la parte administrativa de una empresa que puede llegar a ser un poco confusa, ya que surge, como les había comentado, de lo que es el Business Intelligence, que más que nada es el análisis, sí, todos estos tipos de análisis que hace la empresa para saber cómo está funcionando, cómo potenciar los resultados. Ahora, un data warehouse normalmente se clasifica o tiene dos tipos de arquitectura al momento de realizarlo. Y es el siguiente. Existen dos, también se les llama arquitecturas o modelos. Los modelos que se conocen son los Raymond Model y Model. Tanto Ayman como Kimball son personas que se dedicaron a ver toda la cuestión de o se basaron en el método racional de, el método en el que nosotros vimos, le llaman nuestros cuadritos, donde teníamos nuestras entidades, sus campos, sus atributos, sus relaciones, y de ahí empezaron ellos a crear como sus propios modelos. Y el modelo de Ayman Model dice que para iniciar tu data warehouse, primero tienes que saber toda la información de cómo funciona estructuralmente, qué funciones tiene cada departamento de tu empresa, o sea, todo con exactitud. Y sobre eso vas a empezar a crear un modelo para hacer lo que es tu data warehouse. Entonces, principalmente el de Aimon Model se especifica más en que toda la información va a estar centralizada en un lugar. Antes de que tú puedas crear tus demás departamentos o tus demás bases de datos, todo lo vas a analizar y lo vas a crear lo vas a concentrar en una sola base de datos, y en base a eso, ahora sí vas a ver las funciones, en base a las funciones de cada departamento, vas a empezar a crear ya sea pequeñas tablas o pequeñas bases de datos que te ayuden a, pues sí, a solventar con la información que necesite únicamente el departamento. Si el departamento necesita únicamente dos o tres tablas o dos o tres o una base de datos completa, pues ahí se le va toda la información. Para esto, cuando estás realizando tu data warehouse, normalmente lo que pide es que se normalice hasta la tercera forma normal, que dice que no tiene que haber tantos registros en una entidad o en una tabla. Por lo tanto, todo lo que es esta parte puedes llegar a generar pues muchas tablas en este modelo. Y pues obviamente de ahí ya, como les digo, que se dividen los temas para realizar los data maps. Entonces, este es en la cuestión de Diamond Model. Ahora, en la cuestión de Kimball, el modelo de Kimball, parte de que de cada departamento de la empresa, de cada función, cada operación que tenga la empresa, ellos mismos se encargan de hacer sus pequeñas bases, vamos a hablarlo así primero como bases, que en realidad se les llama data marks, como que dice. Y cada una está estructurada para solventar pues sí, lo que serían como las funciones básicas de su departamento. Obviamente lo que es en base al mantenimiento, a la información que se le ingresa, cada departamento, digamos, y cada mantenimiento, cada actualización corre a cuenta de cada departamento. Y sobre eso se une toda la información y se centraliza toda la información en el data map. Es decir, que en este caso, primero necesito saber todo de la empresa y empiezo a partir ahora sí por temas y por departamentos, a diferencia de aquí. Aquí no, aquí por departamentos, lo que tú necesites hacer, empezamos a crear tus pequeños data marks que se van a unir en un solo, o se van a concentrar en un solo esquema, al cual va a ser nuestro data warehouse. Y sobre eso que ya se integra la información, ahora sí ya ellos empiezan a hacer la parte administrativa como para empezar a hacer sus reportes y lo que les decía, eso ya es parte del tipo administrativo.
Entonces, para esto y para poder entender mejor que vamos a hablar un poquito, y siento que quedó muy abajo, que fue que son, o bueno, cómo está formado nuestro Data Warehouse. Nuestro Data Warehouse está formado por tabla de hechos, que es el concentrado de cada una de las tablas de dimensiones. Entonces, como tal, y tengo su definición aquí. Las tablas de hechos también se le conoce como fact tables, que es para guardar normalmente medidas o parámetros de negocio. Es decir, normalmente estas tablas se llaman algo así como ventas y se llama así porque tiene como datos de consulta rápida para ventas. Es como más para consulta de operaciones de ventas, de obtener la mejor producto, de obtención de productos. Es más como para facilitar la cuestión de las consultas. Y las tablas de dimensiones son aquellas en la cual, pues a través de las dimensiones se especifican los criterios, o sea, las dimensiones van a ser parte o van a ser las que van a conformar nuestra tabla de hechos. Las tablas de hechos normalmente son más grandes en cuanto a registros, pueden llegar a tener millones y millones de registros. Y a diferencia de las tablas de dimensiones como tal, estas serían como las que se especificarían nuestros atributos. Entonces, no dependen, muy pocas veces también, eso depende del administrador de base de datos, pero muy pocas veces dependen de alguna otra tabla. Entonces, más que nada tienen como la parte de la entidad y sus atributos, o sea, no tienen más. Y esta sería como las relaciones, veanlas como las relaciones, que son las que unen, pues sí, las tablas, las entidades fuertes. Entonces, si por ejemplo estuviésemos hablando normalmente esto se hace para ventas y productos y venta de productos, entonces como tal, una tabla de dimensiones sería productos, otra a lo mejor sería, no sé, un fabricante, el otro sería a lo mejor una sucursal, y obviamente todo se juntaría en una tabla de hechos donde diría en qué sucursal, qué fabricante, qué producto y qué a lo mejor qué costo tiene, qué características, quién lo compró, no sé, clientes, a lo mejor tendría una tabla de dimensión clientes para que en la tabla de hechos puedas ver quién fue la persona que lo compró. Entonces, en pocas palabras, las dimensiones serían esas pequeñas entidades que no tienen como tal muchos registros, sino que son únicamente para que en la tabla de hechos no haya tampoco mucha redundancia de datos. Y únicamente, digamos, guardemos la información que es exclusivamente necesaria. Entonces, las tablas de dimensiones se van a unir siempre a una tabla de hechos a través de un campo clave, que normalmente es nuestra primary key, que es lo que habíamos comentado. Cada una tendrá una primary key y la que va a recibir, digamos, la información de nuestras pequeñas dimensiones, en la tabla de hechos se va a llamar una clave externa o una full key. Los atributos de la tabla de dimensión ofrecen información característica de las tablas de dimensiones, es decir, esta va a tener información característica acerca de esta misma conjunto de entidades. No hay límite de tablas de dimensión, o sea, puedes tener tantas tablas o tantas, sí, tablas dimensiones o tantas dimensiones como tú quieras o las necesites. Las dimensiones pueden contener una o varias relaciones. Ok, las dimensiones pueden estar relacionadas con esta tabla, con otra tabla de hechos, y a eso vamos ahorita. Cada una pues, tiene diferentes, que se les llama como modelos también, y son más como, y ahorita las vamos a ver. Las dimensiones pueden tener una o varias relaciones. Bueno, sí. Normalmente tienen pocos, bueno, son pocos, pero son varios. O sea, ya cuando estamos hablando de una organización, y aunque no sea grande,
Tiene pocos, pero no tantos, tampoco tan pocos, o sea, unos miles, a diferencia de la tabla de hechos, esta va a tener millones, o sea, por eso dice que tiene pocos. O sea, en comparación entre una tabla de hechos y una tabla de dimensiones, siempre va a tener más una tabla de dimensiones que, perdón, una tabla de hechos que una tabla de dimensiones. Y, por ejemplo, un ejemplo de tabla de dimensiones, pues, cliente, producto, almacén, proveedor, y aquí a lo mejor ya sería venta o compra. Entonces, a eso se refiere con la parte de que nosotros tenemos dentro de nuestra data warehouse, tiene o se construye a través de tablas de hechos y tablas de dimensiones, y eso está visto. También esta parte ya como del data warehouse tiene que ver más con la parte administrativa, de para qué o cómo funcionan, cómo se conforman ya nuestras bases de datos en base a funciones, como aquí lo dice, y cada función se le llamaría data mart, o sea, cada una de nuestras tablas se llama data marts o tabla de dimensiones también. Y ahora, dependiendo de los modelos, también tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros o cuando se opta por una tabla de tipo IMON, aquí seguro que muchas de las bases de datos o de nuestras tablas están normalizadas hasta la tercera forma normal, por lo cual conlleva tener muchas tablas en tu base de datos. ¿Por qué? Porque como no repites tantos registros, entonces tienes que crear más tablas. Y al crear más tablas, ya lo verán ahorita que vamos a empezar a hacer consultas, las consultas se hacen más grandes. Ese es el problema que puede llegar a presentar lo que son como una desventaja, por así decirlo. También el hecho de que tenga consultas más grandes provoca que el tiempo o sea, el tiempo de consulta sea más lento a comparación que es. Aparte, aquí si, por ejemplo, no tienes toda la información de la empresa, no puedes empezar a realizar este tipo de arquitectura de data warehouse. Por lo tanto, el tiempo para lo que es el diseño, pues tarda demasiado. O sea, es muy tardado realizar el data warehouse y no puedes empezar si no tienes toda la información de la empresa, a diferencia de esta. A esta también se le llama que pues, es un diseño modular debido a que cada departamento, como le dije, se conforma y mantiene su propio data mart. Entonces ya nada más necesitas conforme ir trabajando, o sea, cada departamento va trabajando en su propio data mart y cuando quieres hacer tu data warehouse ya nada más vas jalando, digamos, estos pequeños data mart para conformar todo lo que sería tu data warehouse. Y entonces, normalmente, cuando se utiliza este esquema para data warehouse, normalmente realizan, sí, cuando utilizan este modelo, esta arquitectura, normalmente se representa o lo que más se va a ver del esquema, que más se emplea, es el de tipo estrella, que ahorita lo vamos a ver. Este, como no es forzoso como tal hasta estar, o aquí no hay como tal la parte de, ¿cómo se puede decir? Normalizar tu data mart hasta la tercera forma normal, como tal, en todo rígido, como en la parte del IMON. Entonces, aquí no se generan tantas tablas como este modelo. Por lo tanto, la consulta es más rápida, porque no necesitas estar consultando tabla tras ID, o sea, nada más haces una consulta directa hacia tu data web y no hay más. Por lo tanto, la parte de lo que es lectura, pues se vuelve muy rápida. Las desventajas que podría llegar a presentar es que, por ejemplo, a diferencia de como toda la información está centralizada y parte de aquí y se reparte a los data marts, si aquí tú haces un cambio, se ve reflejado automáticamente aquí. Inclusive si tú haces un cambio, ya sea de allá o acá, que de hecho aquí no se pueden hacer cambios. Si tú haces un cambio aquí, se refleja aquí automáticamente al mismo tiempo, de manera simultánea, a diferencia de aquí.
como son independientes, yo puedo realizar un cambio en este data mart y el data warehouse a lo mejor no se actualiza. Si yo hice un cambio hoy a las 10 de la mañana y se actualiza todos los días a las 12 de la noche, muy probablemente si yo necesito o el gerente o alguien necesita consultar información, al momento de que, digamos, esté consultando la información, no va a ser la más actualizada. No va a estar desactualizada completamente, pero ahí a veces, o bueno, ya en la cuestión de esta administrativa, se requiere la información actualizada ya, ¿no? Así es que quiero la información actualizada ya. Entonces, la actualización es de forma simultánea y en este modelo no, es de forma síncrona. Por lo tanto, puede llegar a algunas ocasiones, si no está bien pues estructurada la parte de la base de datos, puede llegar a generar ciertos problemas de integridad, porque a lo mejor pues el primer datamart y el segundo datamart utilizan una misma entidad de estudiante, una misma entidad cliente, y a lo mejor primero actualizó él y actualizó mal un dato y después actualizó mal o actualizó este segundo datamart y y pues como que se generan incongruencias, por así decirlo, de información. Entonces, este es el tipo de, digamos, inconveniencias que puede haber entre este modelo y este modelo, ¿no? Que a lo mejor sí es la misma información que encuentres en el datamart, es lo mismo que vas a encontrar en el dataware. No sé si me va a entender. Ahora, la parte de la carga y el mantenimiento en cuestión a este modelo de Data Warehouse, el mantenimiento se vuelve muy pesado porque estás hablando de que cuando vas a dar mantenimiento, vas a dar mantenimiento a toda tu Data Warehouse, pero esta depende de cada uno, o sea, vas con todo, o sea, vas a hacer el mantenimiento de toda una base de datos gigante. Por lo tanto, lleva más tiempo, inclusive si necesitaras o si la empresa llegara a crecer y se crea otro nuevo departamento, ¿cómo se le llama? Como si la empresa llegara a escalar o el proyecto se llegara a escalar y surge un nuevo departamento con nuevas funciones, necesitarías hacer otro data mart. Y si, por ejemplo, información que requieres en este nuevo data mart está aquí o aquí y ya tienes miles y miles de registros, entonces, todavía encima tus tablas tienen pues muchas restricciones de datos, o sea, que un dato no puede ser insertado si no es nulo, que la longitud tiene que ser así, o sea, todas estas restricciones afectan al momento de que quieras crear otra data mart, al momento de que quieras escalar tu data web. Por lo tanto, muy seguramente no es imposible, pero será muy complicado y muy difícil de mantener y de escalar. Porque muy seguramente pues van a haber muchos errores. Aparte, y también si no lo configuras correctamente, pues puede ser que a partir de esa nueva modificación que hagas, pues se lleguen a crear incongruencia y a lo mejor ya no haya tan buena integridad de datos y pues no se caiga tu modelo. Entonces, a diferencia de que como ya cada uno, les vuelvo a explicar, cada departamento se encarga, hay un encargado de cada datamart, cada persona o cada departamento se encarga de un datamart. Por lo tanto, y como empezaste, digamos, de pequeño a mucho, o sea, realmente no afectaría mucho si creas alguna nueva función, porque lo único que necesitarías pues es estar una persona que se encargue de desarrollar toda la parte del nuevo datamart, las nuevas funciones que se van a realizar, y sobre eso ya nada más estaría como que uniéndose o formando parte de lo que es el data web. Y aquí como tal, lo que puede llegar a pasar a lo mejor es que en algunas ocasiones llegue a haber una que otra redundancia de datos, pero la idea es que también haya como un encargado que esté como revisando cada base de datos o que tenga como la estructura general para que al generar el nuevo datamart, pues no haya estos errores.
Entonces, sí es más fácil generar un data mart aquí o escalar y dar mantenimiento, porque aquí habría una persona encargada por cada data mart, a diferencia de aquí, que como es centralizado, solo a lo mejor un grupo de personas se encargaría de todo esto, pero es más pesado, porque empiezas de mucho a poquito, y aquí empiezas de poco a algo grande, a algo, sí, a mucho. Entonces, sí, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Mm? Entonces, ya sobre, hasta aquí sí me estoy dando a entender, o ya los revolví. O sea, maestra, ¿cuál sería el objetivo de los data warehouse? Principalmente el objetivo es concentrar, es eso, concentrar toda la información en la empresa. O sea, es una base de datos, pero enorme, gigante. Y como tal, es hacer reportes. Estos data warehouse son principalmente, surgen como la idea de que un gerente o de que las personas administrativas, las que están encargadas, digamos, sí, pues la parte de los gerentes, de los administrativos, puedan acceder a información de manera más rápida. O sea, estas bases de datos se conectan a software, o bueno, obviamente sí, los conectas a software de administración que se van a encargar de generar a lo mejor ya automáticamente información que requiera apuntar la empresa. Por ejemplo, va a mostrar las ventas, va a mostrar las pérdidas, va a mostrar a lo mejor eh, esta cuestión de cómo están funcionando cada departamento dentro de la empresa y cómo lo va a mostrar, pues a través de informes, a través de gráficas, de distintos tipos de gráficas, de documentos a lo mejor. Entonces, más que nada, es para poder acceder a información dentro de una importante de alguna organización y que puedan hacer como estas eh, como balances, estos balances de qué tanto ha avanzado o ha retrocedido, es más del tipo administrativo. Entonces, para eso se hacen estas grandes bases de datos que son los data warehouse. Estos de aquí es el concentrado, estos de aquí no se pueden, o el data warehouse como tal, no debería de cambiar o sea, no podrías modificar lo que tienes aquí adentro, porque sería como una descarga de información. Aquí vas a ir actualizando, pero realmente aquí cuando quieras acceder a esta parte, a lo mejor puedes agregar, pero no puedes, a eso me voy con que no puedes eliminar, porque se va creando como todo un histórico de, de información de una empresa, es el concentrado de todo lo que es una empresa. Entonces, a eso voy con que estas, como tal la Data Warehouse, es un concentrado de información para hacer consultas de qué, de lo que la empresa necesite. Ahora sí que ya sería ahora sí que el de bases de datos va a estar como muy ligado a la parte de la gestión también. Esta parte de que hablan inclusive que hablan como de botas, son labs, de reportes, o sea, saber qué es lo que quiere el gerente o el administrativo o la persona ahí de recursos humanos, que tú o que nosotros le mostremos sobre los requerimientos que necesite el usuario. Nosotros vamos a empezar a realizar este tipo de arquitecturas o de modelos de acuerdo a cómo más convenga. Entonces, principalmente sí es como para esta parte del negocio. Por eso puede llegar a ser un poco confuso, tedioso, y sí, pues es que sí es como para monitoreo de procesos que estén implementando para monitoreo, como te dije, de economía, o a lo mejor si necesitan llevar como esta cuestión de tiempos, pues a lo mejor para dar notificaciones y alertas, pero principalmente más que eso, ahorita quédensela así como es un gran concentrado, y antes eran
Normalmente este concentrado está en línea, por eso se define como digital, inclusive aquí está. Es un almacén donde generalmente una empresa u organización mantiene, electrónico, aquí está. Bueno, puedes también a lo mejor estar de manera, vamos a decir, como en la web, como en la red, pero en general está dentro de un medio electrónico, o sea, de una base de datos, y tiene mucha información. Para esto también me piden ver lo que es, bueno, estas serían como las arquitecturas, de cómo construirlo, y lo mejor ahorita nada más sería como la parte de teórica, como para comprender un poco, y la forma de cómo se, pues sí, cómo se crearían. Ya posteriormente, obviamente, va de acuerdo a para qué lo vayan a emplear o qué es lo que quieren realizar ustedes. De todos modos, el data warehouse como tal, como ustedes, o que van para analistas de datos, o que, sí, eso es lo que hace normalmente un analista de datos. Se encarga de revisar, de hecho, por eso viene clase de datos, porque los analistas de datos se encargan de analizar, como dice, todos los datos que hay en una base de datos, y sobre lo que necesita la empresa vas a empezar a gestionar los proyectos, los archivos que hay, vas a empezar a realizar gráficas eh, de, no sé, de los procesos. Es que eso es lo que hace realmente el analista, los datos. Por eso tienen que saber qué es base de datos. Por eso tienen como un concepto, por eso me piden como concepto, enseñarles el concepto como tal de un data warehouse. Ya posteriormente, pues ahora sí ya con la práctica, espera que quede un poquito más claro. Ahora, esto es más que nada cómo vas haciendo la arquitectura, pero al momento de que terminas de hacer la arquitectura te quedan lo que son los modelos, o sea, cómo se va a visualizar esta parte de las relaciones y tus tablas. Y cuando nosotros, o el modelo en el cual hay la tabla de hechos, concentra todas las dimensiones, a este modelo se le llama modelo estrella. ¿Por qué? Porque se ve como una estrellita así. Obviamente la parte del centro, y cada una de las dimensiones serían como los picos de la estrella. Entonces a eso se le llama modelo estrella. La tabla principal del modelo dimensional contiene campos claves que unen a las tablas de dimensión. Contiene métricas, o también llamadas medidas, y aquello que queremos medir o analizar. O sea, aquí dentro de nuestra tabla de hechos, normalmente ponen todos los campos que puedan ser útiles para la empresa, para que sean fácil de analizar, y automáticamente nada más decimos, no sé, el cliente con ID tal hizo una compra ¿cómo se llama? ¿Qué sería? Como en una sucursal con ID tal. O sea, ya nada más ves puras IDs, y a lo mejor es un valor numérico de la suma que compró fue tal, el producto que compró fue tal. Entonces ya empiezas a ver una gran cantidad pues sí, de llaves foráneas dentro de tu tabla de hechos. Y pueden haber hasta, si un usuario compró hasta 10, 15 productos diferentes, pues vas a ver 15 registros, y a lo mejor cada uno tiene diferentes cantidades. Del producto 10 compró 50 cantidades, el costo fue tal, y eso es precisamente para lo que este modelo estrella es precisamente para lo que habla de que las consultas son rápidas. ¿Por qué? Porque ya nada más, si necesitas saber algo más del cliente, haces como una intersección entre esta tabla y la tabla de dimensiones, para que puedas visualizar el nombre o los datos específicos del cliente, o datos específicos de la sucursal, o datos específicos de, no sé, de alguna otra entidad que esté dentro de tu tabla de hechos. Entonces, por lo tanto, como es fácil de consultar cuando tienes un modelo estrella, o sea, las consultas son más rápidas, es el modelo que más se usa al momento de realizar lo que son las bases de datos.
Bueno, y dice, generalmente son valores numéricos que se suelen agregar, ¿ok? Evita redundancia de atributos, por eso en las tablas de dimensiones normalmente tiene muchos millones de registros. Aquí sería la tabla de hechos, no sé por qué puse la tabla de dimensiones. Tiene millones de registros. Esta tiene millones de registros, esta tiene miles. Ahora, aquí dentro van las compras, las transacciones, los movimientos, los métodos de pago, todo eso va aquí. Y existe otro modelo que es el modelo estrella. Como tal, el modelo estrella, el modelo copo de nieve es aquel, y bueno, aquí puse como la imagen, en el que hay una tabla de hechos y una tabla de dimensiones, pero esa tabla de dimensiones tiene alguna otra tabla y a lo mejor se podría ver como tal hasta la tercera, esta cuestión que veíamos, que hasta la tercera forma normal, para no repetir, por ejemplo, si aquí hay un producto que entra dentro de la misma categoría, puede entrar en 2 o 3 categorías, muy probablemente vamos a tener en producto 2 o 3 productos que se repitan. Por lo tanto, llegan a sacar a la tercera forma normal, dice que no se deben repetir y llegas a sacar otra tabla y entonces hace referencia a esto, de una tabla dimensión, o sea, una tabla principal, se genera de una tabla de hechos se genera una tabla de dimensiones y de esa tabla de dimensiones se genera otra tabla de dimensiones. Entonces, esta sería nuestra tabla de hechos. Tengo mi número de año, tengo mi código de proveedor, que está aquí, código de proveedor. Tengo mi tienda, por ejemplo, la tienda en la cual lo hice y es el código de tienda que aquí está y aquí también está. Tengo mi código de producto en el cual aquí está mi código de producto y aquí está mi código de producto. Y obviamente, como esto ya viste, el código de producto también tiene un código de categoría y este está en la parte de aquí abajo. No sé si se alcanza a ver, lo voy a poner porque ya vi que luego no se alcanza. Entonces, a este modelo del cual una, un data warehouse, un data mart tiene depende de otro data mart, como hay dos eh, dependencias, se le llama copo de nieve. La de estrella no, la de estrella si te dan cuenta, tu tabla de data marts o tus dimensiones están unidas directamente a la tabla de hechos, a diferencia de aquí. Tienes una tabla de hechos, una tabla de hechos, una tabla de dimensiones y otra tabla de dimensiones que se une a otra tabla de dimensiones. Y existe otro, pero ese no lo puse, está un poquito más como latoso de comprender. La diferencia es que, por ejemplo, se llama de tipo galaxia o galaxy, en el cual hay dos tablas de hechos. Por ejemplo, aquí nada más hay una tabla de hechos, pero en la otra hay dos tablas de hechos y esas tablas, una a lo mejor estudia las ventas y otra a lo mejor estudia las pérdidas y por tanto utiliza ambas tablas. A lo mejor aquí utilizas tiempo, producto, tienda y proveedor. Lo mismo en la otra, en la tabla de pérdidas o de adquisiciones, también vas a necesitar producto, tienda, tiempo y proveedor. Solo que como habla que cada uno es por funciones, uno cumple una función y el otro está cumpliendo otra función. Y ese es el Galaxy, que habla de que tiene muchas conexiones. Pero ahorita nada más vamos a ver como tal el modelo estrella y el modelo copo de nieve. Sí, cierto, nos falta ver lo de software. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Ah, hay una cosa que me gustaría sí preguntarles, que es, por ejemplo, hasta aquí o hasta aquí van 2 prácticas. ¿Les gustaría
que se las dé y las van contestando y tienen hasta el sábado para entregármelas. Sí, por favor. O se las doy ahorita y cualquier duda que puedan presentar me la preguntan de una vez. Las van contestando y me van preguntando. Resolvamos el día sábado. ¿Me dijo? A ver, dime, Oscar. Ok. Y dime, Miguel. Ah, no, eso fue a las 5. Ah, perdón, Miguel, disculpa. Entonces, denme un momento, les voy a pasar los enlaces. Y, ok, bien, se los paso. Necesito, y ahorita que sea en la clase, que me vayan diciendo cualquier duda que puedan tener. Tres. Ok, ya lo envié. Sí, Hola, perdón. Ay, estaba hablando y pensé que me escuchaban. Dime, Karina, ya no te vi que levantaste hace un rato la mano. No, nada, maestra, ya lo resolví. Ah, perdón. Sí, es que estaba hablando, disculpa. Y no me di cuenta que no estaba prendiendo mi micrófono.
Dime, Leti. Maestra, entonces tenemos hasta qué día para entregarla. De hecho, tienen formalmente hasta el sábado, pero Ah, pues sí me gustaría que si tuvieras alguna duda me fueras preguntando, ¿va? ok, Por sí, eso está se bien. las envié ahorita, Ok, sí, para que gracias. tengan al menos un minuto para revisarlas y me digan. Ok. Dime, Diego. En la primera pregunta dice menciona los comandos DMI. Hace referencia a los DML, ¿no? Ajá, es DML. Sí, ok. Nada, será esa mi duda. Ah, sí, sí, de nada. Profesora, yo tengo una duda. Dime. En donde dice, precisamente en la segunda, dice, menciona 3 tipos de datos que existen. Es referente a, obviamente es lo de, ay, se me fue. Lo de texto, números, fecha y hora y lógicos, o tenemos que Ajá. poner el char, varchar, text, date y eso. De preferencia, de hecho sí son los tipos de datos, pero de preferencia ponlos como tal, como los reconocemos en las bases de datos. Ah, ok, gracias. ¿Va?
Ok, voy pasando lista, ¿va? A lo que ustedes están haciendo su actividad. Entonces, Román Salgado Karina, Presente, Miss. Galván Galicia Miguel Ángel, sí, presente. Abel Mendiola Rojas, Presente. Karina Elizabeth Barragán Guamán, Presente. Esther López Sandoval, Presente. Diego Alain Pacheco Castro, María Elena Cruz Ramírez, Oscar Sánchez Hernández, Maleni, me falta Erika Nolasco Esquivel, Presente. Maleni Karina Francisco Pacheco, Presente. María de los Ángeles, parece que ya no viene. Isby Paola López, Ortiz López, no está. María Leticia Palafox Castro Presente. y José Manuel Jaramillo Arce. Hola, presente. Uy, te quise enfermo. Más o menos, maestra. No, cuídense, chicos. Ok, voy descargando la información. A la que están haciendo su actividad.